la vuelta al cuerpo. Y Acá hay una falsa coral también que es muy hay, parecida. hay varias, sí, sí, hay tres. Ah, Tres, tres. Tres acá estamos en Tucumán, ¿no? claro. Después en otras provincias hay otras falsas y hay más corales también. Ah, eh, aparecen pocos, o sea, son 10 y 4 tengo yo. Sí. Eh, no sé si esperamos, porque a mí me gusta como ser respetuoso por la gente puntual, Ajá. No, yo no tengo pero, por mí ningún problema, esperamos. bueno, no No sé, sé, los otros observo. chicos, están los otros chicos ahí conectados también, así Sí, que creo que pueden opinar sin drama. claro. Así No, que, que son tres en realidad, cuatro ustedes, ah, porque está Leandro dos dos veces, veces. Ah. le debe ¿Sabe qué seguir. le quería comentar? Ahí tiene Sí. usted mucho brillo de fondo. Ah, sí, Mira, es la ventana, ah, porque es como que da, sí, sí, es la ventana, pero bueno, nada que, no, pues hay que cerrando un poquito la cortina por ahí o no. sí, sí, pero que me va a quedar Ah, queda más ya oscuro, oscuro. sí, Ah, perfecto. Está bien, está bien. Lo mismo después se ve la presentación, no se ve sí, ya más. claro, No, sí, sí, es más que nada por no eso. se ve más nada que eso. Bueno, aparentemente, no sé si se irá a unir alguien más. Yo diría que vamos empezando, cualquier cosa Como usted quiera. interrumpo. ¿Ah? Buen día, Juan Zárate y Leandro Leal. Ah, y Pamela, perdón. Eh, bueno, yo digo que empecemos cualquier cosa. Bueno, Bueno, ya comparto pantalla. A ver, vamos a ver. Mm, no sé. No, a ver. No sé si era este. Una pantalla. Creo que era una pantalla esta. Bueno. ¿La están viendo? sí, pero está puesta no para presentación, está puesto para. Sí, o sea, a Pero ver, abajo y pone ahí presentación, pantalla completa que me sale. un momento. A ver, ya. No sé, los chicos deben saber más de tecnología que yo, porque yo soy No, medio sí, yo. picapiedra para la tecnología. Sí, pero lo que pasa que no. Yo lo que creo. A ver, 2 minutos porque estaba. Sí, pero lo que veo es que no me deja. Ve- ok, no. No sé si es así. Una ventana. Compartir. Ahora sí. ¿Lo están viendo? ¿Hola? Ahora sí se ve, sí Ah, se ve, sí se ve. bueno, bueno. Entonces, ahora, sí, ya pone. Bueno, la idea es que, buenos días, bueno, vamos a ver lo que es los elementos de ADN móviles. Entonces, más que nada, yo lo que creo que va a ser como más rápido si yo lo dejo de hacer la presentación, pues si no, bueno, vemos los elementos transponibles. Estos se mueven a los sitios cromosómicos nuevos por una transposición. Pueden ser secuencias repetidas de 3 a 12 pares de base y esto es lo que permite las recombinaciones de moléculas de ADN. Entonces, es una fuente de variabilidad genética. Hay repeticiones terminales invertidas que pueden ser de 9 a 40 pares de base. En este caso, estos elementos transponibles pueden tener escasa selectividad en cuanto al sitio de transposición, es a lo que se refiere,
y por lo tanto, para que se produzca esa transposición se requieren las enzimas necesarias. Lo que podemos ver acá, por ejemplo, es que hay un sitio que se produce en corte escalonado. Esos Profesor, cortes... Sí, diga. perdón, no está, no sé si usted está queriendo mostrar otras imágenes o está estática en la presentación. Quedó en Bolivia Esta... 5. Ah, ha quedado así. Sí, 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 sí. No estaba pasando la imagen. y ahí está. Sí, ahí está, pero la presentación que usted está mostrando, bueno, la puede dejar así. Yo Eh, creo... Ah, no no está, no, aparece. no está en pantalla completa. Ah, ah, Nosotros lo que vemos acá, nosotros vemos aquí el escritorio suyo ah, y ah. toda la presentación, digamos. A ver, veamos. Muchas gracias. A ver, vamos a No, por ver favor. qué... A ver. Sí, cualquier cosa me van diciendo, o sea, porque dice una pestaña, una ventana, toda la pantalla. Ah, perfecto. Entonces a veces... Ahora... Ahora no está sí. presentando, digamos. ¿Cómo? Que Ahora ahora, no está presentando. Sí, ya sé. Ya sé lo que tengo que hacer. Entonces esta, pero no me deja... Va, a ver. Eh, hablando de que no soy muy tecnológico, pero no sé qué es lo que puede estar pasando. Configuración, notificación, no, pero era acá. Una ventana. Compartir esta y... Ah, y no sé qué pasa ahora. la otra es dejarla como estaba haciendo y pero ir pasando una a una. Sí, yo creo que va a ser así. Una ventana. Compartir. ¿Ahí la ven? ¿Hola? Hola, sí, ahí está. Ahí Bueno, la debe. gama, a ver si yo lo que estaba haciendo antes, yo la había puesto así y había puesto la presentación. ¿Ahí la ven completa o no? Como completa, no, pero sí se puede ver la clase, digamos. ¿Qué Me parte refiero. no ven? ¿Qué no ven? No, no. A ver, se ve la presentación, Ajá. se ve su escritorio acá arriba y se Eh, ve la secuencia de diapositivas al margen derecho, izquierdo, perdón. Se le ve nada, chiquito. Se ve claro. chiquito, sí. A ver, A ver si. ahora está. Pero, porque yo tengo la presentación, yo no sé por qué me aparece así, ¿no? Y ahí, bueno, estaría, bueno, pero ahí se ve o no se ve. Así veríamos. Ajá. Se ve chiquitito, pero sí Se se ve ve. chiquitito. No se ve la presentación, pero la tendré Es que ir que, pasando una por una. sí, no, no hay problema. La idea es que ustedes lo entiendan. O sea, Sí, porque sí. yo estaba viendo yo no sé por qué no se ve la presentación, no comprendo. Porque esta es otra. Y ya no sé cómo hacer. O sea, porque yo pensaba que se veía. No, pero ahí si uno de ver se ve, digamos. Ajá. Bueno, vamos viendo, entonces tenemos no sé cómo se puede hacer, no tengo la más mínima idea, porque yo lo pongo en presentación Sí, y y, queda así. y queda así, o sea, eso Claro. ya, porque a mí me aparece como presentación, pero no sé por Ah, qué a bien. ustedes no le aparece como presentación. Sigamos así, no sé. O Estoy diciendo. salvo que yo, a ver. Es algo que yo tenga que hacer, a ver, una cuestión, pero es que 2 minutos, a ver, dejamos, pero lo mismo, o sea, es como que a mí no me deja, No le da la eh, posibilidad. claro, porque yo lo pongo, claro, yo lo debería, a ver, poniendo esta y poniendo en presentación, pero si yo pongo en presentación, después yo no puedo volver para compartir. Claro. A ver, ¿me entiende? Sí, sí. Entonces... Qué pena, ¿qué es esto? O sea, porque por lo menos antes se podía hacer, creo yo.
Bueno, no quiero hacerles perder tiempo, entonces, y a ver si dice toda una pantalla. Capaz que... Pero no me va a dejar, o sea, porque si yo lo pongo así y me voy acá y si pongo a ver, compartir toda una pantalla. Claro, pero no me da. No sé qué pasa sinceramente, chicos. O sea, porque yo pongo una ventana y claro, y la ventana yo la puedo compartir y bueno, y ahí está. Bueno, este, y si acá le pongo, debe ser algún problema de incompatibilidad, me imagino yo. Porque ahí que siguen también sin ver la presentación. La estoy viendo como le mostró recién, digamos, Ajá, bueno. pero se entiende, digamos, Igual hay perfectamente. varios docentes que no sé qué pasa, pero no pueden abrir la Ah, presentación. Queda Ah, como... bueno, bueno, o sea, bueno, la cuestión que veamos los conceptos, de todos modos ya está las clases subidas, ¿sí? Ujú. Para que la vean. Bueno, entonces los que les decía, entonces se producen los cortes, entonces escalonados, y de esa manera, al quedar estos sitios abiertos, se inserta el elemento transponible. Obviamente que quedan los espacios vacíos, que luego son completados esos fragmentos por o los huecos, como se lo denomina, por una DNA polimerasa. Entonces, de esa manera se obtienen las repeticiones directas flanqueantes, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? La misma cadena se encuentran las dos secuencias, no son inversiones simples, sino van a ser complementarias, y la enzima que cataliza la transposición reconocen esas repeticiones terminales invertidas. Es decir que, ¿qué es lo que tenemos? El elemento transponible va a estar formado por las repeticiones terminales invertidas y las repeticiones directas flanqueantes. También se lo puede representar como en la opción B que se la puede ver, ¿sí? Entonces, la recombinación, es decir, ¿en qué consiste? ¿Qué hay en la recombinación? ¿Qué significa? Que sería como una redistribución genética tras producirse esa transferencia. También, como les había adelantado, es una fuente de variación y también, obviamente, para la selección en el proceso de evolución. Esto es mucho más rápido que lo que puede suceder con una mutación. Los tipos de transposición, entonces, para que se lleve a cabo la transposición hay un corte escalonado, como habíamos dicho, se une a una cadena simple y obviamente los espacios de ADN se van a replicar. Para que se lleve a cabo esto, pueden ser por la transposición por ADN directo, o bien que sea por ARN en donde tenemos un intermediario, es decir, que en ese caso, como hay un intermediario de ARN, se denomina retrotransposición. ¿En qué consiste esto? En que nosotros tenemos la repetición, tenemos la transposición, o sea, transcripción al RNA, luego interviene una enzima que se llama la transcriptasa reversa. Esta va a replicar a la primera cadena y después la duplicación de la cadena de ADN, con lo cual permite que se produzca la nueva inserción y de esta manera, al producirse la reinserción, tenemos una nueva copia de ese retrotransposón, ¿sí? Entonces, por otra parte, ¿qué podemos ver? Cuando hay una transposición, es decir, puede ser replicativa, tenemos una copia, o bien que sea no replicativa, es decir, salta de ese lugar, va a un nuevo lugar y en el lugar anterior ya desaparece. Una Para que, pregunta, profesor, cuando sí, hablamos de que salta, ¿se refiere a que por alguna cuestión física de contacto, digamos, con algún extremo es que pasa de un lado a otro? sí, Hoy, hay una reorganización que ahora justo vamos a ver, es que es una manera de decir no salta, sino obviamente que hay una reconfiguración de ese ADN, entonces bien, se transfiere a otro sitio, ¿sí? perfecto. Entonces no es que salta solo, obviamente que va a haber
un entrecruzamiento previamente para que se lleve a cabo eso, como un cointegrado. Por ejemplo, en el caso de la transposición replicativa, como les mencionamos acá, tenemos un elemento A donde tenemos el elemento transponible y tenemos el elemento B a donde se va a saltar, entre comillas, ¿sí? Entonces, de esa manera, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a producir un cointegrado, es decir, se unirían el elemento A y B, en la cual habría una duplicación de ese inserto y como consecuencia de ello tenemos que hay un entrecruzamiento. Al producirse ese entrecruzamiento va a dar lugar a la resolución, es decir, que va a producir una nueva molécula, es decir, en el B y permanece en el sitio A. Esa sería una replicativa, ¿sí? ¿Cómo se lleva a cabo esto? Obviamente que se produce el corte de una de las cadenas para producir entonces los extremos de los elementos transponibles. Entonces, como resultado de ello, se va a producir la copia de la cadena complementaria del mismo y como resultado tenemos entonces el cointegrado, es A más B. Y obviamente que este entrecruzamiento como resultado final va a dar lugar a la nueva molécula en el sitio B. ¿Le queda claro? Bien. Entonces, en el caso de la no replicativa, es decir, que salta, entre comillas, ¿verdad? Y pasa a otro nuevo sitio. En ese caso, el evento de transposición es corte y pegado. Es una transposición única. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Puede generar sitios nocivos. Este es cuando hay este salto, puede arrastrar la información genética y como resultado también van a actuar este mecanismo de la reparación de la célula. Esto que es lo que va a evitar al no ser replicativa, que aumenta el número de copias de esos elementos o transposones, por ejemplo, y obviamente se replican secuencias cortas flanqueantes, que son flanqueantes directas. Habíamos mencionado que también puede llegar a producir un efecto mutagénico, porque obviamente que estos saltos no son indefinidamente, sino que hay una regulación de la transposición. Es decir, esa regulación, ¿por qué puede ser medida? Limitando la producción de esa transposasa y obviamente también regulando el gen de la transcripción en los sitios de metilación, por ejemplo, evitando la replicación del mismo. Los elementos transponibles van a producir mutaciones que pueden ser benéficas o no y obviamente también algún reordenamiento de la información genética. Muchos de estos elementos transponibles también pueden regular su transposición. Entonces los tipos de transposiciones o los reordenamientos, la reorganización a los que hacemos referencia es que, por ejemplo, tenemos los elementos genéticos transponibles que están intercalados en un sitio policistrónico, por ejemplo. Y en este caso se puede formar un bucle, entonces hay una complementación de estos dos transposones y como resultado de ello, entonces se produce una deleción. Antes teníamos A, B, C, D, E, F, G, obviamente con estos sitios intercalados, y la reorganización tenemos A, B y F, C. Entonces, como la deleción se ha producido del E, D y C, por ejemplo. Otras posibilidades, entonces están contrapuestos los dos extremos, se produce entonces una horquilla y como resultado de esa horquilla hay una complementación y en lugar de ser A, B, C, D, E, F, G, va a ser A, B, E, D, C, F, C, ¿sí? Entonces hay una reorganización. O bien, por ejemplo, cuando tenemos nosotros que en las cromátides, por ejemplo, pueden existir una complementación entre cromátides diferentes y como resultado vamos a tener un cromosoma más corto que el otro. Esos serían los elementos. Otra cosita que le quería decir, porque no sé por qué en el PDF algunas imágenes aparecen como distorsionadas, que yo les subí. En todo caso, lo pueden ver en el libro, en el Pierce, que es de donde lo he sacado, ¿no?
no es el caso creo de esta, pero hay otra que está media distorsionada, creo que la anterior era. ¿Y qué es lo que pasa con estos elementos, estas mutaciones, o sea, como ejemplo de mutación? Bueno, resulta que tenemos el gen que le da el color, por ejemplo, a las uvas negras. Entonces, lo que se observa que para producir una mutación hay un retrotransposón que se inserta por delante del sitio promotor correspondiente a este gen, que es el gen BMI-BA1. Entonces, como resultado, al ver la inserción, la expresión da la uva blanca. Pero también puede haber una segunda mutación y es la salida de ese retrotransposón y como resultado puede quedar cierta actividad de ese gen. Entonces, no está totalmente activo como el original y como resultado de ello me da la uva roja, por ejemplo. Entonces, o rosada, como podemos ver en el ejemplo este. Es simplemente un ejemplo que le daba. Entonces, ¿cuáles son, hablando ya, por ejemplo, a nivel de las bacterias, los elementos transponibles? Empezamos de lo más simple a lo más completo. Tenemos una secuencia de inserción que son pequeñas, de 1000 pares de base, tienen repeticiones invertidas de 15 a 25 pares de base y obviamente que para poder producirse la transposición requiere que tenga un gen que codifica la transposasa. Es así que, por ejemplo, en Escherichia coli la K12 podemos observar 6 copias de la secuencia de inserción 1, 7 de la IS2, etc. Y, por ejemplo, también lo que se ha observado es que hay muchos plásmidos conjugativos, que ya lo vamos a ver, que también son ricos en estas secuencias de inserción. Obviamente que la frecuencia de transposición varía según el tipo, entonces secuencia de inserción, decíamos de 1 cada, por ejemplo, 1000 o 1 cada 10.000, es lo que nos quiere significar en este caso. Por ejemplo, esa secuencia de inserción, por ejemplo, en un gen correcto va a ser mucho más pequeño, por ejemplo, 1 en 100.000 a 1 en 1.000.000. Entonces, en ese caso ya se va a parecer a lo que sucede en las mutaciones puntuales. ¿Cuál es la estructura básica del elemento transponible? Tenemos el gen de la transposasa, como habíamos dicho, y tenemos las repeticiones terminales invertidas y las repeticiones directas flanqueantes. Esa secuencia de inserción puede llegar hasta 2000 pares de base y, bueno, reafirmando la presencia de estas características. A fin práctico, las estructuras, por ejemplo, habíamos visto que teníamos la IS1, la IS6, pero en este caso lo que nos está diciendo es cuán grandes sean. Entonces veíamos que podemos llegar hasta las 2000 pares de base, en el caso, por ejemplo, de las 1195 en la IS5. Y tenemos repeticiones directas y repeticiones directas flanqueantes y repeticiones invertidas. Bien, obviamente que habíamos dicho que hay un gen importante que es el que codifica una enzima que sería la transposasa, que ¿qué es lo que pasa? Reconoce repeticiones inversas en los extremos. Muchos de estos elementos dejan una copia, por ejemplo, de sí mismo en ese sitio original y pueden generar una copia nueva y en ese caso, bueno, como habíamos dicho, llamamos las repeticiones, o sea, recombinación específica duplicativa. Después hay otro elemento un poquito más complejo, son un poco más grandes, serían los transposones. Entonces puede llegar de 3000 a 20.000 pares base, además de la transposasa, pueden tener otros tipos de genes como marcadores de selección o detectable, por ejemplo, como resistencia a antibióticos o a metales pesados, y de esto podemos distinguir principalmente transposones compuestos que tienen las secuencias de inserción idénticas o casi idénticas y pueden poseer 2 copias entonces de esas secuencias de inserción orientadas en la misma posición o orientación opuesta. Estas secuencias de inserción poseen cortos terminales invertidas y va a depender la transposición de una o de ambas copias para que se lleve a cabo tal situación.
Es decir, en una palabra podemos ver el gen que puede ser la resistencia a la tetraciclina, por ejemplo. Este es un transposón compuesto de 9.300 pares de base. Vemos que tienen 2 copias de las secuencias de inserción y resistencia, bueno, a un antibiótico, como les mencionaba. Es así que podemos tener tamaños, por ejemplo, el TN9, como lo habíamos mencionado, o el TN10, mucho más grande de 9.300, tienen las IS-10, por eso recibe la denominación, tiene resistencia a tetraciclina. Tenemos el TN5, por ejemplo, tiene resistencia a kanamicina. El TN10, como habíamos mencionado, tiene 2 secuencias de inserciones IS-10 idénticas, en las cuales, entonces, como un sándwich, emparedan entonces al gen de resistencia a la tetraciclina. Entonces, o la TN5 tiene la IS-50, que también puede tener resistencia a kanamicina o streptomicina. En el caso del TN9, tiene también 2 copias idénticas, tienen la misma orientación de esa secuencia de inserción 1 y es resistente al cloranfenicol. Y después tenemos, por ejemplo, los transposones no compuestos que carecen de IS, pueden tener 2 secuencias invertidas, obviamente tienen la transposasa, pueden tener la resolvasa, que la resolvasa es la de la etapa final, como habíamos mencionado, entonces, y obviamente que suelen dar una transposición únicamente, no es una duplicación. Entonces, habíamos visto que la resolvasa es la que se encarga de resolver, o sea, de volverlo a la posición original a los cointegrados. Existe una familia que presenta, por ejemplo, un origen evolutivo común, por ejemplo, la TNA, que incluye a la TN1, que es resistente a ampicilina, y a la 3 también, que tiene a la ampicilina. Por ejemplo, los miembros de una misma familia tienen el mismo sistema de transposasa resolvasa, pero pueden contener o variar la resistencia. Una clave de cómo ha podido adquirir la da, por ejemplo, la categoría especial de los transposones que se llaman los integrones. Por ejemplo, tienen el transposón TN3 no compuesto, que no es una secuencia de inserción, tiene repeticiones terminales invertidas y directas flanqueantes también, tiene la transposasa y la resolvasa, y obviamente resistencia a ampicilina, es decir, a una beta-lactamasa. En general, como podemos ver, tenemos lo que es una secuencia de inserción, que era repasando una transposasa, después un transposón compuesto, entonces que tenemos secuencia de inserción y un marcador de selección, en este caso la kanamicina, y la familia de los transposones, bueno, podemos tener el caso de una transposasa resolvasa y una ampicilina, por ejemplo. Y vamos a ver en la clase ya el jueves que viene lo más complejo, lo que sería un fago. En el caso de los integrones, tenemos terminales invertidas repetidas, resistencia, bueno, como a metales pesados o a antibióticos, poseen la integrasa. Estos se transponen como lo que sea una secuencia de inserción o transposones. Hay una recombinación de sitio específica y pueden llegar a formar transposones mayores, por ejemplo el TN21, que codifica múltiple, por ejemplo, resistencia a antibiótico, y dentro de él, por ejemplo, se encuentran los integrones IN2, que contiene su propio gen entonces de integración, una integrasa. Ahora, los tipos de transposición que pueden ser, tenemos general u homóloga, y hay una recombinación específica a la que a su vez puede ser conservativa, y la recombinación ilegítima, que es propiciada por elementos genéticos transponibles. La recombinación general ocurre en cualquier lugar, por ejemplo, en el genoma hay un emparejamiento entre las secuencias que son suficientemente extensas, y de esa manera requiere un equipo enzimático, es decir, la red K del hospedador.
Y la recombinación específica legítima, es decir, conservativa, requiere secuencias cortas homólogas entre lo que serán los exogenotes y endogenotes, es decir, un sitio específico. No requiere el equipo enzimático del hospedador REC-A. La integración, por ejemplo, es lo como sucede con los fagos respecto al hospedador. Y la ilegítima, hay un fenómeno de transposición, no dependen de la homología, pero sí y es independiente de la REC-A. Por lo tanto, la regulación también de la transposición y posible significado evolutivo, porque acá tenemos que tener en cuenta que si saltara todo el tiempo, entonces tendríamos un mosaico y muchos de los genes serían inactivos, lo que llevaría a la muerte del hospedador. Entonces, obviamente que tiene que haber una regulación. Entonces, muchos transposones no pueden insertarse de nuevo en el mismo sitio del replicón, sino que van a otra molécula de ADN, y esto se debe a que poseen los mecanismos que van a impedir a que se vuelvan a insertar en una misma molécula. Por ejemplo, pueden ser por la metilación de algunos sitios, o bien porque hay los genes, los TNPR del TN3, que además de actuar como resolvasa, interviene obviamente como represor de ese gen, que el que codifica para esa resolvasa de su propio gen. Por ejemplo, en el caso del TN10, solo se transpone inmediatamente después de que haya pasado la horquilla de replicación, es decir, que el ADN se encuentra hemimetilado, y para que recién se active el promotor de su transposasa, así como, por ejemplo, en sus terminales, como le había mencionado Marta en la regulación. Si los transposones, por otra parte, podrían entonces llegar a saturar si no tuvieran esa regulación. Entonces, obviamente, inactivarlo, y eso llevaría a lo que es una solución de compromiso, es decir, que hay una tendencia del transposón a moverse ilimitadamente, y por lo tanto podría llegar a producir una inactivación insercional de numerosas genes. Por lo tanto, es necesario que exista una solución de compromiso, es decir, para conservar la integridad de las funciones de la bacteria, y por lo tanto va a haber una limitación del número de inserciones de esos elementos en un determinado replicón. Por lo tanto, las consecuencias genéticas de la transposición van a causar alteraciones genéticas que pueden ser, ¿qué cosa? Una fuente de variabilidad genética. Recordemos que hay una recombinación, entonces, y de esa manera, si hay una fuerza selectiva del entorno, del medio ambiente, entonces va a alimentar entonces esos procesos evolutivos que sean positivos para el hospedador. Y algunas de esas alteraciones genéticas que pueden ser llevadas a cabo por estos elementos móviles pueden ser una inactivación insercional de un gen. Entonces, donde se hayan transpuesto, o sea, rompen la continuidad de los genes, generando mutaciones que inactivan la función de dicho gen. Por ejemplo, nosotros tenemos un operón policistrónico, es decir, hay un promotor y varios genes, entonces hay un efecto polar que produce entonces en los genes distales al operón. Entonces hay zonas que son susceptibles, entonces donde va a generar la horquilla, las horquillas en ese ARN mensajero, actúa, por ejemplo, como un terminador, por ejemplo, de la transcripción. Por ejemplo, si nosotros tenemos una secuencia de inserción que se ha colocado dentro del gen LAC-Z, y aparece con cuádruple punto, lo que indica que está el gen, pero el gen está inactivado. Así tenemos, por ejemplo, esta secuencia de inserción, o los transposones pueden tener una orientación, y en algunos casos pueden activar la expresión de genes que se encuentren adyacentes al sitio entonces de integración. Entonces tenemos potentes promotores, los pueden transformar, o en otros casos, entonces cuando saltan pueden arrastrar material genético adyacente, entonces produciendo, por ejemplo, grandes delecciones en los replicones donde previamente se habían insertado.
Los transposones y las secuencias de inserción, entonces, por lo tanto, pueden actuar como regiones portátiles de homología. Entonces, en ese caso se va a dar cuando tenemos dos transposones idénticos que están situados, por ejemplo, en lugares diferentes del cromosoma, pueden recombinarse por medio de la enzima del hospedador, la REC-A, y hay de la recombinación general, y por ejemplo, dando lugar a la inversión del material intercalado, como habíamos mencionado en las posibilidades, o sea, revertir la posición de esos genes, como era el segundo de los ejemplos que habíamos mencionado. También, por otra parte, se puede llegar a producir la fusión de replicones. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que pasa? Esa región se inserta, por ejemplo, en plásmido que sea conjugativo, se inserta entonces en el cromosoma y hay una integración. Entonces, las cepas que son FMA con el plásmido se integran entonces al cromosoma bacteriano y se transforma toda la célula de alta frecuencia de conjugación. Ya lo vamos a ver en la clase en más detalle, en la clase de plásmido. Hay una producción evolutiva de los transposones complejos a partir de esa secuencia de inserción o de los transposones. Al haber, habíamos dicho que los transposones que tienen resistencia a antibióticos y de esa manera se van a integrar al cromosoma y no se va a perder la información, por ejemplo. También habíamos visto esto se da en las bacterias. Ahora vamos a ver en los eucariotas. Por ejemplo, en las levaduras tenemos los elementos que se llaman TI. Entonces estos TI vienen de transposón y la I es de levadura en inglés. Es una familia que encontramos ADN repetido en distintas cepas de la levadura. Pueden llegar a tener unas 30 copias. La longitud puede ser de 6,9 kilobases. Entonces, las últimas bases flanqueantes tenemos repeticiones directas de 303 que se las llaman delta y después cada uno deja alguna huella, por ejemplo, en cada elemento en el ADN diana. Por ejemplo, que tenemos la frecuencia de transposiciones como una mutación de 10 a la menos 7 o 10 a la menos 8. Tenemos dos tipos, por ejemplo, de elementos, los TI1 y los TI917, por ejemplo. ¿Cuáles son los rasgos en general? Bueno, habíamos dicho que tienen repeticiones delta, hay una región larga en el extremo izquierdo, hay una región central, y después tenemos una región corta a la delta derecha. Entonces, tenemos regiones que no son homólogas, que son la TIA y la TIB. Pueden llegar a tener 30 copias del tipo TI1 y 6 copias del tipo 917, además de unos 100 elementos delta independientes. Estos elementos TI también se transcribe con una cola de poli-A, que constituyen más del 5% del ARN total de la célula, de la levadura, y también estos tienen dos pautas abiertas, que serían la TIA y la TIB, que son leídas en marcos diferentes, entonces están solapados, pero desplazados por 13 aminoácidos, y la TIA finaliza en el cordón de terminación y la B forma parte de una proteína de fusión. Obviamente que estos elementos TI proporcionan regiones portátiles y al producirse esa recombinación, es una recombinación homóloga. Estos elementos TI son retrotransposones clásicos, como habíamos visto, es decir, que para llegar a integrarse previamente deben formar la cadena, o sea, hay una es decir, hay una polimerasa reversa para que el RNA se produzca ADN, para recién se produzca la integración. Entonces, es lo característico que pasa con los retrovirus, que lo vamos a ver. Entonces, en el caso de los retrotransposones de las levaduras, son de 6.300 pares de base directas flanqueantes y las repeticiones delta de 334 pares de base tienen promotores para la transcripción de los genes que TIA codifica una enzima y el B está relacionado a los genes GAG
que están asociados con la cápsides viral, inclusive y la polimerasa, que es una integrasa y una invertasa, entonces que está presente en los virus. Está la similitud que nosotros podemos ver, inclusive, que hay algún tipo de micrografía electrónica que da el aspecto de cápsides viral. Y en realidad son los elementos TI que generan partículas parecidas a los virus. Después también podemos mencionar a ejemplo otros tipos de elementos móviles que se dan, por ejemplo, en el caso del maíz. En el caso del maíz son los elementos AC y DC que se encuentran. Normalmente nosotros vemos que el maíz, o como lo conocemos, tenemos blanco o por ejemplo, algún morado, pero también tenemos otros tipos que pueden ser jaspeados, manchados. Estos elementos móviles fueron descritos por Barbara McIntosh y quien lo describe. Y esto se llama digenesia del maíz. ¿En qué consiste la digenesia del maíz? Es causado por los genes que son trasladados y producen ruptura entonces cromosomal. Entonces, tenemos dos tipos de elementos, los DS, que es la disociación, pero tenemos el AC, que sería el activador. El activador tiene una región de 4.500 pares de base, tiene repeticiones terminales invertidas de 11 pares de base y repeticiones directas de 8 pares de base. Entonces, ¿cómo está formado este elemento? Tenemos entonces el elemento activador que tiene una región AC central y tenemos las repeticiones que hacía mención. Ahora, cuando aparece el elemento DS, el elemento DS puede producir cortes en diferentes sitios, o sea, las deleciones, entonces del elemento activador. Y esos elementos de disociación sería el DS9, bueno, el DS241, 242 y el DS6, por ejemplo. Entonces, sabemos que, por otra parte, entonces, como los eucariotas pueden ser homocigotas o heterocigotas, en el caso, entonces, el gen dominante es C mayúscula, lo representamos, que es el que le da el color, y la C minúscula no le codifica color. Y obviamente que cuando es, decimos que la doble C minúscula estaría incoloro y el gen recesivo, entonces, y el gen dominante, entonces, homólogo heterólogo, entonces, en ambos casos, como el C dominante va a dar color. Es así que nosotros tenemos el genotipo. Entonces tenemos las células, tenemos el activador, el gen tenemos el elemento de la disociación, el gen del color y entonces homólogo. Pero como es recesivo, el fenotipo es un grano amarillo. Ahora bien, damos el ejemplo que teníamos uno de ellos, entonces, dominante, y obviamente que me va a dar el grano púrpura. Ahora, cuando se produce entonces la activación, entonces el activador entonces hace que el elemento de la disociación salte hacia entonces el gen que le da el color. Como resultado, entonces si tenemos un dominante y recesivo y actúa sobre el dominante, pierde la capacidad de producir color y por lo tanto el grano va a ser amarillo. Ahora bien, si el gen de la disociación, entonces tenemos el grano amarillo, pero nuevamente se vuelve entonces a transponer, abandona, nuevamente se activa el gen y me va a dar el color. Entonces, como resultado, algunas células van a dar color y otras no van a tener color, y es lo que da ese patrón entonces como marmolado que podría tener estos plásmidos. Entonces, los granos de maíz jaspeados son resultado del corte de los elementos de disociación sobre el gen que controla entonces el pigmento o el color, como hacíamos mención. Por lo tanto, el de la disociación recibe influencia del el elemento de la activación, que es el que va a producir entonces la transposición y se inserta en el gen entonces de la pigmentación y por lo tanto no va a producir el color. Hay otros tipos de elementos móviles, como por ejemplo son los line, que son los elementos móviles largos, entonces que mediante, por ejemplo, una transposición de un elemento line hacia, por ejemplo, el intrón de un segundo gen,
se produce, y como resultado de ello se lleva a cabo por medio de una transcripción y una inserción, pero es una transcripción reversa. El mismo ejemplo, entonces, que habíamos visto con el maíz, tenemos, por ejemplo, el patrón que pueden producirse en lo que se llama diente de león. Hay otro tipo también de elementos que se han encontrado, por ejemplo, en la mosca de la fruta, que es la Drosophila melanogaster, que representa alrededor del 10% del genoma de ella y podría estar compuesto por estas secuencias de ADN repetitivos que se mueven como elementos discretos. Se han caracterizado entonces 3 tipos de elementos. Tenemos los elementos P, las copias like y FB. Hoy vamos a hacer únicamente, como modo de ejemplo, los elementos P. Es decir, que en Drosophila los transposones más intrigantes y útiles entonces para los genetistas son estos elementos que son de 2000 pares de base, producen transposiciones del ADN y estos fueron descubiertos al analizar la digénesis híbrida. Es decir, cuando una hembra de laboratorio que son entrecruzadas con machos de poblaciones naturales, las hembras tienen, por ejemplo, un citotipo M, entonces que no tienen una transposasa ni su receptor, y los machos tienen un citotipo P que tiene la transposasa y su respectivo receptor. Entonces, si tenemos entonces el macho P positivo, entonces tiene ese elemento con la hembra que es negativa, me va a dar unas progenies estériles. Mientras que, por otra parte, cuando tenemos los machos sin el elemento entonces P y la hembra con el elemento P, las progenies van a ser normales. ¿En qué consiste? Tenemos entonces una macho P negativo y una hembra P positivo. Entonces, como resultado de ello, hay represores. Entonces, un represor en el citoplasma, por ejemplo, del óvulo de la hembra, inhibe entonces la transposición de esos elementos P y, por lo tanto, en el proceso entonces de la fertilización, me va a dar entonces lo que serían moscas fértiles. Contrariamente, si yo tengo una generación del macho P positivo y la hembra P negativo, entonces no hay represores entonces en el citoplasma de la hembra y como resultado de la fertilización la mosca van a ser estériles. También podemos mencionar lo que son los retrotransposones no virales. Hay una región terminal de repeticiones largas del genoma del virus, por ejemplo, de la inmunodeficiencia humana, que funciona entonces como un sitio de control y una regulación de la transcripción viral. Entonces serían los LTR, entonces no codifican ninguna proteína estructurales o accesorias. ¿Cuál es la función que está íntimamente relacionada? Porque, por ejemplo, nosotros los podemos activar con los mitógenos, que factores que activan, por ejemplo, el ciclo celular, la estimulación de la división celular, o bien con las citocinas, que sean algún mecanismo inflamatorio, o, por ejemplo, con algunas infecciones oportunistas. Entonces, por lo tanto, esos retrotransposones, que son repeticiones terminales largas, que hasta 1000 pares de base, en este caso representa el 50% del genoma humano, como ya lo había mencionado en sus clases Marta, y hay 2 tipos de grupos de esto, que son las secuencias line, long, o sea, repeticiones terminales largas o elementos nucleares dispersos largos, y después tenemos los elementos SHINE, los elementos nucleares dispersos cortos. En el caso de los SHINE, son otros tipos de secuencias que son más pequeñas, de 200 a 400 pares de base, y estos elementos van a ser transcritos por la ARN polimerasa 3, y en el genoma humano representa el 11%, es un poco más grande, mayor cantidad que en las line. Estos elementos line codifican, por ejemplo, algún tipo de proteínas activas que son responsables de la transposición y requieren las enzimas de la RNasa H. Pueden aplicarse cualquier técnica, por ejemplo, de biotecnología que requieran, entonces, por ejemplo, estas enzimas activas para la regeneración del cDNA,
en los ensayos, por ejemplo, de protección del ARN, inhibición también de algún tipo de expresión de proteína específica, que serán los blancos de acción. Los elementos line se caracterizan que se movilizan por un ARN intermediario, es decir, como retrotransposones, son considerados, por ejemplo, elementos autónomos y también implican en los procesos relevantes, lo que le daría la plasticidad genómica y también fenómenos de translocación de ADN. Tienen también origen de ciertos tipos de enfermedades, como ciertos tumores, es decir, porque pueden activar cierta actividad o crecimiento maligno. Estos elementos Line utilizan un mecanismo, como habíamos dicho, de retrotransposición, es decir, que hay una transcripción inversa en el lugar del sitio, entonces en el cromosoma. Habíamos dicho que requieren esa RNasa H para eliminar el híbrido entonces que se forma entre el cDNA y el ARN, por lo tanto esto va a ser aportado por la célula hospedadora. A modo de ejemplo, decíamos que tenemos el line que tiene un ARN mensajero, un retrotransposón, y recién se va a producir entonces una traducción para dar lugar a estos elementos que me produzcan la inserción, ¿sí? Tienen dos marcos de lectura, el ORF1 que codifica la proteína de unión y el ORF2 que codifica la enzima con actividad de retrotranscriptasa y endonucleasa, la que produce el corte. Estos elementos móviles se encuentran flanqueados por dos regiones denominadas 5'UTR y T''UTR. Entonces, de esta manera vemos estos dos marcos de lectura, entonces que teníamos una proteína ORF1 y después la ORF2, que es la endonucleasa, y la transcriptasa, la que codifica la transcriptasa reversa, como habíamos mencionado. Habíamos visto que ambos elementos, Shine y Line, pueden llegar a representar un 33% en el Homo sapiens, pero 0% en Melanogaster. Mientras que en la cuestión de transposones de ADN solo es el 2,8% en el genoma humano. Acá también podemos tener una dimensión de la estructura entre las Line y Shine para ver el tamaño. Habíamos visto de 1 a 5 kilobase y hasta 300 pares de base. Tenemos entonces el número de copias de las Line, pueden dar de 20.000 a 40.000 y las Shine hasta 1.500.000. Por eso entonces ese porcentaje que hacíamos mención. Estos elementos genéticos pueden causar cambios genéticos en humano en una frecuencia del 0,1%, aunque pueden tener, por ejemplo, ninguna función, no pueden tener ninguna función directa, sino que más que nada, como habíamos mencionado, están asociados con la plasticidad del genoma. También ahí se han encontrado otros elementos parecidos a estos elementos Shine, por ejemplo, en los cocodrilos, y en estos se los denominan Shine o Shine 1, 2 y 3. Tienen el mismo efecto con respecto a la plasticidad. Bueno. Perdón. Ahora volvemos y lo que les quería preguntar es, bueno, si se entiende de los elementos transponibles, si tienen claro, si tienen alguna duda. Habría que ir al libro para chequear porque es como mucha información, Sí, entonces como que habría que leerlo exacto. más en profundidad, un poquito Sí, más. sí, sí, sí. En el libro está, yo le he tratado de hacer como un resumen para que tengan una mayor idea, pero sí, en el libro está. La idea entonces como para que tengan una visión y sepa qué es lo que tienen que leer en su momento. Ahora lo que quería que veamos serían lo que corresponde a plásmido, ¿sí? Plásmido es mucho más sencillo, pero bueno, para que tengamos una idea. ¿De acuerdo?
Bueno, ahora el tema que corresponde a plásmido es mucho más corto. Bueno, ahora se los comparto. ¿Se ve? Sí, Bueno, sí, sí, está bien. perfecto. Bueno, este es el temario de plásmido. Entonces, eh, en general, un plásmido va a ser una molécula que se replica independientemente del ADN cromosómico, es decir, que tiene su propio origen de replicación. Utiliza la misma maquinaria y se replica a diferente velocidad que el ADN cromosómico. Entonces, se conocen mecanismos generales en cual las bacterias pueden entonces transformarse o transferir esa información. Puede ser por una conjugación, por una transformación y una transducción, ¿sí? Entonces la conjugación hacia grandes rasgos, nosotros vemos cuando dos células, entonces hay una que tiene el plásmido, se forma, entonces vamos a ver un canal proteico y le transfiere la información. Ese recibe el nombre de pili sexual. La transformación es cuando hay un mecanismo que hace permeable a la membrana o a la pared, en el caso de la eucariota, y permite la entrada de porciones de ADN del plásmido específicamente. Y la transducción es cuando se utiliza, por ejemplo, un fago, un bacteriófago, un virus, ¿sí? Que es el nombre que reciben los, los virus de las bacterias. Entonces, el mecanismo sexual o sería, por ejemplo, un mecanismo parasexual. ¿Por qué se llama parasexual? Porque sabemos que la herencia, cómo se transfiere horizontalmente. Esto sería parasexual porque sería vertical, perdón, la sexual es verticalmente y la parasexual sería horizontalmente, ¿sí? Entonces, hay en una sola dirección, hay un donador a un receptor y se transfiere solo una fracción, por ejemplo, del genoma que puede involucrar unos cuantos pares de base a cientos de bases, dependiendo del mecanismo de transferencia. Por lo tanto, estos genes entonces son ecológicamente adaptativos y que van a permitir la diversificación y obviamente una especiación de las bacterias. Esto va a generar un gran impacto en la evolución porque no requiere de muchos tiempos, sino que son segundos en los que se produce ese intercambio genético. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que no necesita, por ejemplo, ¿qué quiere decir, por ejemplo, reinventar la rueda? No necesita entonces que haya varios pasos entonces evolutivos, sino que en un instante adquiere ese gen que le va a dar unas ventajas evolutivas respecto a la bacteria original. Entonces esa transferencia de esos genes hace que se creen los nuevos linajes que pueden explotar nuevos nichos y nuevas especies o ecotipos que se pueden dar a través de uno o unos pocos eventos evolutivos, como les había mencionado. Entonces, a transferencia horizontal tenemos genes, por ejemplo, que son de alta frecuencia de transferencia. Entonces, consiste en una transmisión, por ejemplo, del genoma o parte de ella de un organismo a otro. Acá lo vemos gráficamente cómo se produce. Yo le mencionaba que sería la transformación, la transducción, entonces con el fago y la conjugación, ¿sí? Para que al momento de recordar los nombres se lo grafiquen en la mente con estos gráficos. Entonces, por el contrario, el tipo entonces de transferencia, por ejemplo, habitual o vertical de los genes, es lo que depende de un ancestro, una descendencia, es lo que se llama como una reproducción sexual. Esto no sucede en la bacteria, sino que en este caso esa transferencia horizontal viene dada por lo que se conoce la conjugación bacteriana. Entonces, que es una transferencia lateral de los genes. Entonces, esto es muy importante como fuente de variación genética. Entonces, hay una equivalente a lo que sea esa recombinación cromosómica en los organismos que hay una reproducción sexual.
Entonces, lo que podemos ver nosotros es que las especies pueden ser transformadas e inclusive o que adquieran la información aún alejada filogenéticamente, entonces lo cual permite formación, por ejemplo, de genomas extraordinariamente, por ejemplo, heterogéneos y que sean dinámicos, es decir, podemos transferir la información del DNA, por ejemplo, cromosómico, de una bacteria a una planta, por ejemplo, y de esa manera le dan ciertas propiedades que se le transmite por medio de este plasma. Entonces, viendo esto, nosotros, ¿qué consideramos un plásmido? El plásmido es una molécula circular que tiene una existencia independiente, como yo le había adelantado, son abundantes en las bacterias, mientras que son escasos en eucariotas, llevan varios genes a menudo que son muy útiles para la célula, tienen capacidad para soportar ciertas concentraciones tóxicas de antibióticos o clorafenicol o ampicilina. Son elementos que se replican independientemente, están dentro de la célula. Existen varios tipos de plásmidos. Por ejemplo, en Escherichia coli se han determinado más de 300 plásmidos. Y estos genes se emplean, por ejemplo, para la selección de algunas células que tienen un plásmido, tienen su propio origen de replicación. Y, por ejemplo, hay plásmidos pequeños que emplean la maquinaria celular para la duplicación y el mantenimiento. En general, podemos tener un plásmido que tenemos un sitio también de clonado, en otro de los casos, o un sitio de múltiple clonado, que lo vamos a ver en la parte de vector más adelante. También habíamos dicho que existe la posibilidad que estos plásmidos se integren al cromosoma bacteriano, y en ese caso vamos a tener, ¿qué cosa? Las células, perdón, o las bacterias de alta frecuencia de recombinación, y ese plásmido ya forma con el cromosoma un episoma, es decir, que ya se va a conjugar o se va a transferir toda esa información a una nueva bacteria. Entonces, están presentes en las bacterias y en algunas ocasiones podemos encontrarlo en los eucariotas, como serían las levaduras. Su tamaño es muy variable, de 1 a 250 kilobases, pero también lo tenemos a aquellos de 1500 pares de base o mayor aún. En ese caso llamamos megaplásmido. El número de plásmidos también va a variar de acuerdo al tipo de plásmido. Podemos tener una sola copia hasta cientos de copias. Esta es la forma en que se lo puede llegar a ver en una micrografía electrónica. Y el tamaño y el número de copias, como por ejemplo, podemos tener el PU-C18 de 2,1 kilobase, el COLE1 de 6,4 kilobase, el F, que es el que tiene el factor de transferencia de la conjugación de 95 kilobases, por ejemplo. El tamaño podemos tener, en el caso de pseudomonas que se han encontrado, hasta de 500 kilobases, incluso los mayores de 1500, en este caso 1600 kilobases, que son los megaplásmidos, e inclusive vamos a ver más adelante que no se circula, o sea, no se desplaza, perdón, al nivel de un plásmido normal, sino es más cercano a los niveles cromosómicos, del ADN cromosómico. Entonces, para reafirmar, tenemos que las características de un plásmido: hay una replicación autónoma, hay una estabilidad, hay lo que se llama incompatibilidad, pueden haber transferencia en el caso de los plásmidos conjugativos, y obviamente tenemos plásmidos que son no conjugativos. Si se produce la integración, llamamos con el ADN cromosómico, se llama entonces episoma, y esta también le confiere ciertas características fenotípicas y evolutivamente frente al entorno. Los tipos de plásmido: tenemos los plásmidos conjugativos, entonces, que por ejemplo codifican para proteínas que produce el pili sexual, que son necesarias para formar ese canal a transferencia. También le pueden dar resistencia a antibióticos, al mercurio. También tenemos,
producción de bacteriocina, que otro tipo de antibióticos, también pueden ser plásmidos que le confieren virulencia, es decir, hay ciertas producción de toxina que son o factores de penetración de los tejidos o adherencia a los tejidos del hospedador que se da en ciertas bacterias patógenas. En el caso de, por ejemplo, de producción de toxina como factor de virulencia, tenemos, por ejemplo, la gigatoxina, que tiene un plásmido presente en la E. coli O157. Estos plásmidos también tienen otros tipos de función, como la utilización de urea, la fermentación de carbohidratos, la producción de pigmentos, o la producción o utilización de los hidrocarburos. Entonces, que esto en algunos casos incluye la de algunos rotura de los anillos cíclicos, por ejemplo, la degradación del tolueno, del alcanfor, en el caso de la pseudomonas, o por ejemplo también la inducción de tumores en plantas, que por ejemplo en Agrobacterium tumefaciens, que es lo que le permite la fijación de nitrógeno en las leguminosas, por ejemplo. Y en el caso que yo le mencionaba de la gigatoxina, la coli normalmente están presentes en el intestino nuestro, pero cuando tienen esta toxina es la que produce la insuficiencia renal cuando uno consume las carnes contaminadas con este tipo de coli. También podemos tener interacciones simbióticas y la fijación de nitrógeno, o bien la formación de sideróforos, que son los quelatos que lo que hacen es secuestran, por ejemplo, los iones hierro. Hay un número de copias, es decir, que hay un control en el proceso de la replicación que puede ser relajado o no. Entonces, los pequeños suelen estar presentes en mayor número de copias que los plásmidos grandes, por lo tanto, un control relajado. Por ejemplo, Escherichia coli posee uno de los plásmidos conjugativos que lo había mencionado, el F, que sintetiza para el pili sexual, permite la movilización del ADN, veamos, horizontalmente, y tiene también alteraciones de los receptores en la superficie celular. El proceso entonces puede ser por la transferencia, puede ser conjugativo o no conjugativo. Habíamos visto que el conjugativo requiere el factor F o el plásmido F, y obviamente que hay un receptor en las células F- para que se lleve a cabo esa conjugación. Entonces solo los conjugativos tienen la capacidad de formar, porque tienen la información genética de ese conducto, el ducto ese proteico, para producir la transferencia, y de esta manera esa conjugación lo que ha hecho, porque no es únicamente interespecífica, sino también intraespecífica, y ha hecho que se adquiera resistencia a grandes cantidades de antibióticos, ¿verdad? Esta es la forma en que nosotros podemos ver el proceso de la conjugación, cómo se lleva a cabo. Es decir, en la conjugación los gram negativos tenemos el plásmido F y tenemos el cromosoma y tenemos la célula que va a ser. Se sintetiza entonces ese pili sexual o el canal proteico, se transfiere la información y como resultado entonces ya tenemos dos F+, y como resultado de ello tenemos ¿qué cosa? Tenemos ya las dos células F+ con nueva información. Entonces, la conjugación le confiere a las gram negativas resistencia a antibióticos y hay una diseminación rápida del mismo, y en las gram positivas hay factores de adherencia, por ejemplo, y resistencia a antimicrobianas también. También hay, es decir, que hay una compatibilidad de los plásmidos. Podemos, en algunas Escherichia coli se han encontrado 7 tipos, coexistir 7 tipos de plásmidos en una misma célula. Sin embargo, tiene que haber un factor de compatibilidad, porque hay algunos que se pierden rápidamente, tanto que otros grupos, de acuerdo a si hay una compatibilidad o la incompatibilidad, que está asociada más que nada con el tipo de replicación, porque tenemos la replicación teta o de círculo rodante, y en el caso de la incompatibilidad entre los plásmidos, se los puede clasificar de acuerdo a los grupos de compatibilidad, y vienen las siglas, las INC,
que son seguidas, por ejemplo, P o F2, por ejemplo, que son letras mayúsculas, para identificar qué plásmido es compatible con cuál plásmido. Como decíamos, va a depender entonces del proceso de replicación. Tenemos la replicación teta, de acuerdo a la misma forma o estructura de la letra griega. De esa manera se produce la separación de las dos cadenas en un solo, en dos orígenes, creando entonces una estructura que forma la burbuja y de esa manera da lo parecido a la horquilla de replicación. Entonces hay solo una horquilla que avanza a lo largo de la célula por el sitio del origen de replicación. Hay otros plásmidos que también pueden ser bidireccionales, es decir, que hay dos horquillas de replicación. Este tipo de replicación es más frecuente en las gram negativas. Y después tenemos el sigma o círculo rodante, también que se rompe a nivel del origen de replicación, y de modo que hay un extremo 3' que suministra en el cebador, entonces sobre la cadena adelantada, y hay otra cadena desplazada que funciona como la cadena retrasada, y se debe entonces replicar a partir de los sitios del cebador, y esta es se da más generalmente en las cadenas positivas. También está regulado el número de copias de esos plásmidos. Por ejemplo, tenemos dos plásmidos siempre que coexisten, tenemos el Na y el Nb, donde N va a ser siempre el que no va a variar, pero A puede aumentar y B va a disminuir y se mantiene constante. Entonces siempre heredan el mismo número final, no el mismo número de copias. Entonces cada plásmido contiene una secuencia de ADN que sirve entonces como ese origen de replicación, en lo cual va a habilitar para que sea duplicado independientemente del ADN cromosomal. La mayoría de los plásmidos son circulares, pero también pueden existir plásmidos lineales, los cuales se reensamblan superficialmente, por ejemplo, en los cromosomas, la mayoría de los eucariotas. A partir de estos plásmidos surgen lo que son los vectores. Para poder considerar, tenemos diferentes tipos de vectores. Tenemos los plásmidos, los fagos, después tenemos los cósmidos y también los cromosomas artificiales de levadura, que serían los YAC. Es decir, en los YAC, los cromosomas artificiales, lo que se caracterizan es que tenemos los centrómeros y los telómeros. Después tenemos una región central que es donde se va a insertar el ADN, que es lo que queremos insertar. Entonces, esos serían los cromosomas artificiales. Entonces, de esa manera, nosotros tenemos estos cromosomas artificiales. También tenemos los plásmidos. Tenemos que los plásmidos contienen un sitio de policlonado, que es un polilinker, un gen marcador resistencia a ampicilina y también el origen de replicación. En modo de ejemplo, tenemos que tener que ese polilinker tiene varios sitios de reconocimiento por diferentes enzimas para que sea más dinámico, o sea más versátil dicho plásmido o dicho vector. Como resultado de ello, tenemos entonces el origen de replicación, el marcador de selección y el sitio de múltiple clonado. Porque si tuviéramos una sola enzima, no podríamos hacer diferentes tipos de corte, ¿sí? O las endosnucleasas, eso llamamos la enzima, como se le habían dado las definiciones en las primeras clases. Son las endonucleasas. Ahora bien, los plásmidos se pueden utilizar en ingeniería genética, ya habíamos visto, para hacer una transformación horizontal sin necesidad de una recombinación del tipo sexual. Un vector de plásmido que se lo fabrica a partir de los que la naturaleza nos provee, entonces tienen que tener estos sitios de corte. Entonces, una vez que tenemos estos sitios de corte, obviamente el ADN que yo quiero introducir y el sitio de múltiple clonado debe estar cortado por la misma enzima, por eso la importancia de ese sitio de polilinker y que se lo utilizan entonces los vectores de clonado.
Acá, por ejemplo, tenemos el vector de clonado, se corta con un sitio BAM-H1, entonces se toma ese fragmento que también ha sido cortado con BAM-H1 o complementaria y se liga, y hay una vez que se ha ligado se la transforma y de esa manera va a producir el ARN mensajero para la traducción de la proteína. Hay un vector, por ejemplo, el PBR322, que tiene 4.363 pares de bases, se pueden clonar hasta 10.000 pares de bases, tienen 2 marcadores. ¿Y por qué estos 2 marcadores? Porque en uno de ellos se va a integrar el ADN y de esa manera lo va a inactivar al gen. Y así, por ejemplo, yo voy a poder saber cuál de los que tienen este plásmido PBR322 tiene el fragmento inserto en el que esté inactivo uno de esos genes que tiene el sitio de múltiple clonado. Es un plásmido multicopia y utilizan, por ejemplo, cloranfenicol como marcador de selección también. Bueno, este sería cómo se produce generalmente la construcción. Y acá tenemos la característica del mapa del plásmido PBR322. También tenemos el PUC18, que es un plásmido más avanzado que el PBR322, que lo que tiene es la secuencia laxeta, es decir, tiene ya no marcadores de selección, sino en realidad tiene 2 marcadores de selección, pero ya no son 2 antibióticos, sino es uno que fenotípicamente produce cambio de coloración de la colonia. Entonces, también tiene una ventaja porque produce un mayor número de copias y hay una identificación directa empleando el XGAR. Es decir, que yo en la colonia directamente al ver el cambio de coloración voy a saber cuál de ellos tiene un inserto dentro de los transformantes. También tenemos el PUC18, que es mucho más pequeño, también tiene el LAC-Z, y el PGEM3, por ejemplo, es otra variación del plásmido, pero también tiene dentro del LAC-Z, tenemos el sitio de múltiple clonado. Hay vectores que están basados en el genoma del M13, que tienen una región, por ejemplo, intergénica de 507 nucleótidos, donde tiene un origen de replicación, y este vector se encuentra en forma, por ejemplo, monocatenario y hace muy atractivo, por ejemplo, los procesos de clonaje. Esta es la estructura, la composición del mapa del PUC y la estrategia, por ejemplo, que hay para desarrollar vectores basados en el M13. Sabemos que tiene un gen LAC-Z, también tienen un sitio de polylinker y también ese polylinker puede permitir la incorporación de extremos cohesivos distintos, asegurando, por ejemplo, la inserción, por ejemplo, entre otros vectores. También tenemos los fásmidos y los fásmidos, por ejemplo, que también permite para la transformación. Este es el sitio del polylinker, que siempre es el que se utiliza en la figura B, por ejemplo. ¿Y en qué consiste el operador LAC-Z? El operador, entonces, LAC-Z, sabemos que tenemos el gen LAC-Z que se une al represor y este es el sitio de la transcripción. Ya como habíamos visto en las clases de Marta y de Juli, entonces tenemos los sitios tata, -10 y después -35. Este serían el promotor de este operón. Entonces hay una superposición, por ejemplo, de los extremos 3' con el 5' del primer gen estructural del gen LAC-Z y de esa manera se va a dar lugar a la transcripción. Ahora, si se muta, por ejemplo, esta región, entonces la transcripción basal de ese operador, hay una transcripción basal, pero no produce la estimulación. ¿Para qué? Para la transcripción proteica que active el catabolismo del CAP con el AMP cíclico. Entonces, como resultado, esta es controlada por este vector CAP. Entonces, si yo le pongo entonces sustrato, que serían el AMP cíclico, entonces se va a unir, forma los dímeros y como resultado de esto se va a producir la activación. Perdón, hay una delección y no se va a sintetizar el gen LAC-Z. La otra manera es cuando
se activa, entonces que se une la unión, se produce una curvatura pronunciada, entonces el ADN se une entonces la RNA polimerasa, entonces el promotor, y se produce la transcripción. Este es en el caso normal. Entonces, en el proceso de clonación de este mismo, tenemos el DNA que se une entonces en el sitio, entonces la Z, el sitio múltiple clonado, y como resultado vamos a tener dos tipos de células, entonces que tienen plásmido, una con inserto y otra sin inserto. Entonces, cuando le ponemos el sustrato, entonces hay una alfa complementación, la galactosa se incorpora en la placa de cultivo, entonces las colonias que tienen inserto van a inactivar entonces ese gen LAC-Z, como habíamos visto, no hay entonces alfa complementación y tenemos las colonias blancas. Por otra parte, si no hay inserto, está el gen activo LAC-Z y de esa manera las colonias, hay una alfa complementación y las colonias son azules. Es así como nosotros lo vamos a ver. Entonces, y si vemos esa mezcla, ¿qué podemos preguntarnos? Entonces, que hay colonias azules y blancas, entonces las blancas serían las transformadas. Ahora bien, también nosotros podemos ver estos dos tipos de colonias, pero acá tenemos que tener cuidado, porque acá pueden ser que realmente no haya funcionado bien y es un poco imposible, o sea, las enzimas, y esto es un poco imposible de que todo haya un 100% de transformación. Entonces, en estos casos tenemos que dudar respecto a estos vectores. ¿Cómo nosotros los podemos ver en un gel a los plásmidos? Habíamos visto que en la medida que mayor pequeño sea, se produce un mayor desplazamiento y de la distancia. Entonces, si el plásmido está más súper enrollado, va a ser mayor desplazado que lo que sería el lineal y el relajado. Entonces, de esa manera nosotros podemos distinguir las tres formas de un plásmido. Esto también nos permite dar formación, los plásmidos de las bibliotecas génicas, y con ello podemos saber cuántos clones nos hacen falta para abarcar el genoma. Entonces, la fórmula es n igual al logaritmo neperiano de 1 sobre p, el logaritmo neperiano de 1 sobre menos AB. Entonces, la P va a ser la probabilidad de que abarquemos todo el genoma. Es así, por ejemplo, que podemos tener una idea que una Escherichia coli, cuyo tamaño del genoma es 10 a la 6, si nosotros tenemos fragmentos de 17 pares de base clonados, necesitaríamos 820 clones para abarcar una vez, por lo menos, cada uno de los genes. Y si es mayor, es decir, ese fragmento de 35 kilobases, sería de 470. Así con los diferentes organismos. Y en el caso del humano, que es 3,2 por 10 a la 9, necesitaríamos, por ejemplo, casi medio millón, más de medio millón de clones, y en este caso casi un poco más de un cuarto de millón. Luego, para concluir, las arqueabacterias son o sea, las arqueabacterias también tienen una pared celular, pero también pueden tener flagelos para desplazarse, y algunas de ellas pueden dar lugar a la formación de endosporas. Se encuentran en diversos hábitats y tienen diversidad metabólica, desempeñan muchas funciones importantes en la vida, y algunas bacterias también pueden constituir alguna amenaza. Las diferencias tenemos que contienen un peptidoglicano en las células bacterianas, pero de las arqueas tienen algo que poseen un pseudopeptidoglicano, glicosproteína y otras proteínas dispersas en una simetría hexagonal. La estructura y la composición de los otros componentes celulares, como poseen las membranas plasmáticas, los ribosomas, la RNA polimerasa, y básicamente son iguales en los fundamentos como lo que sea la transcripción y la traducción. Acá vemos, por ejemplo, la estructura de una membrana arriba, entonces que tenemos el fosfolípido, cadenas de isoprenos, los ésteres, y en el medio tenemos, por ejemplo, los fosfolípidos bacterianos, entonces, cómo se caracteriza. Y por último tenemos la bicapa lipídica de las bacterias y la monocapa lipídica, por ejemplo, de algunas arqueabacterias.
¿sí? Para tener una idea en general. Entonces, de esa manera, nosotros podemos ver las diferencias que existen entre una y otra. El grupo es muy antiguo, en lo que se ha generado un dominio separado. Fenotípicamente las arqueas son muy parecidas a las bacterias, es decir, que pueden tener estructura como coco, bacilos o también espirilos, que los espirilos es como de sacacorcho. Y las arqueas generalmente se reproducen por una fisión binaria. Los genomas de las arqueas, por ejemplo, pueden ser de 2 a 4 megapares de bases, similares a lo que serían la mayoría de las bacterias. Acá tenemos una arquea en particular, no poseen paredes celulares como los peptidoglicán y tienen el enlace éster no ésteres como en el caso de las bacterias, y se las encuentran en hábitats extremos como pueden ser halófilos, termófilos, alcalófilos, en algunos de los casos, y de esa manera, por ejemplo, en los sitios de los geysers la podremos encontrar. Por ejemplo, la que se ha desarrollado completamente, la Methanosarcina acetivorans, por ejemplo, posee genes que son de 537 genes que codifican proteína. También pueden presentarse plásmidos, pueden producirse también la conjugación. Los plásmidos de ellas son cada vez más importantes para poder utilizarlo para los diferentes estudios genéticos. En cuanto a las levaduras, son heterótrofos, son unicelulares, tienen pared de quitina, las reproducciones por gemación, tienen dos metabolismos respiratorio y fermentativo. Esta es la estructura que tienen la misma, que como producen esporulación, podemos ver las hijas, las células hija, tiene un 16 cromosomas. El tamaño de los cromosomas varían de los 200 a los 2500 kilobases, que contienen aproximadamente unos 6200 marcos de lectura o genes. Las levaduras poseen plásmido. Por ejemplo, también hay algunos que se pueden transmitir al maíz, como lo que lleven a generar la androesterilidad en el maíz. El S1 y el S2 tienen gran interés, puesto que también tienen propiedad para transmitir la resistencia a los antibióticos y a sustancias tóxicas. Nosotros habíamos visto, hay ciertos vectores, los IEPs, que contienen replicación también en los sitios de los plásmidos. Ellos pueden dar de 10 a 40 copias, tienen aproximadamente 2 micrones, son estables en el caso de las levaduras. También hay vectores como PSC, que constituye una serie de vectores para los procesos de transformación. Contiene promotores GAL1 y GAL10, es decir, que ellos utilizan como sustrato la galactosa. Poseen los centrómeros, que contienen replicaciones cromosómicas del tipo ARCH1, que son secuencias de replicaciones autónomas, y los centrómeros son el CN6, que están presentes en 1 o 2 números de copias, por ejemplo. Este tipo de vectores se encuentran disponibles con una gran variedad de marcadores. También pueden tener con epitope-Stack, que estos marcadores que se lo utiliza para la purificación de proteínas recombinantes. Es decir, por ejemplo, tenemos en la región carboxilos terminal, en la cual tienen 5 colas de histidina, y de esta manera, que es lo que va a permitir separarla entonces a esa cola por medio de estas columnas intercambiadoras del resto de las proteínas, de los cientos de proteínas que sintetizan, y de esa manera yo lo puedo purificar. Este tipo de vector contiene gen de resistencia, por ejemplo, a la blasticidina, para, por ejemplo, su selección de las levaduras. Es así que nosotros tenemos los vectores, por ejemplo, ILP, que son integrativos, los YEP, que son episomales, y los IC, que poseen centrómeros, como habíamos mencionado.
y con los diferentes tipos de promotores. ¿Para qué? Para que se sintetice ese gen que hemos puesto dentro de esos vectores en particular. Estos son los vectores episomales y los vectores con centrómero. De esta manera, bueno, vemos cómo se produce entonces la transformación exactamente de la misma manera, la selección, como habíamos visto en las gram negativas, y obviamente dan lugar a la expresión cuando tenemos ciertos promotores inducibles, como por ejemplo tenemos en el caso de la Pichas pastori, que obviamente que va a dar lugar a la producción entonces a la expresión cuando se induce la producción del gen que se ha clonado. O por otra parte también estos vectores de integración, ¿qué es lo que va a permitir? Va a permitir que estos plásmidos se integren al cromosoma y como resultado entonces que hay por una recombinación, y esa recombinación da lugar a que se integre entonces el cromosoma y ya no necesita un marcador de selección. Bueno, por ejemplo, tenemos el plásmido MET-ABC, el MET-alfa-ABC, por ejemplo, que esto permiten la integración. Bueno, esto es la clase referida a los plásmidos, los vectores de integración. Si tienen duda, entonces, bueno, tranquilamente me pueden consultar. Bueno, somos cinco serían. Yo lo que le quería preguntar es si el jueves podrían que no empiece la clase una hora antes. Si no se puede, no se puede si usted tiene algún inconveniente. No se le escucha a los demás, no sé. Por mí está bien, pero no sé el resto de los chicos cómo están con las clases. Sí, por eso, o sea, como ya está todo organizado, entonces por eso